Ya nuestros alumnos probablemente tengan esta clase como adelante, que vayan desarrollando información alimentaria en distintos puntos. ¿Ya? La tos, que la mayoría de las veces no es nada más que un indicativo de ciertas cosas, no sé, tipo respiratorio, etcétera, pero a veces la misma tos se puede salir de la norma y pueden aparecer cosas más complejas. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, saber cuándo es importante y cuándo no. La disnea o la sensación de falta de aire, que es como la forma más fácil que pueden utilizar para preguntarla, ¿ya? Cuando están hablando con un paciente, también, o sea, tiene un tipo de abordaje y también va de cosas muy triviales, muy simples, a diagnósticos complejos que a veces tienen presentaciones atípicas. Por ejemplo, no sé, el síntoma cardinal del infarto por miocardio en las mujeres, la disnea, no es dolor torácico. Entonces es súper importante que cuando viene un paciente con disnea se van a abordarlo también, ¿ya? Porque a veces, desgraciadamente, acá en la medicina no todo es negro, no todo es blanco, está lleno de grises por todos lados y está lleno de a veces casos que al ser atípicos necesitan un abordaje un poquito más fino para poder dar con lo que ustedes están buscando. Si no, bueno, todos van a ser resfriados, dolores de guata y nunca van a llegar a cosas más complejas cuando se requieran, ¿ya? Que eso uno lo va a ir desarrollando ahí a poquito. La distaxis, que es sangrado nasal, lo más en general menos complejo, ¿ya? Tenemos que sí, que es cuando hay presencia de sangre en la tos, pero de forma significativa, ¿ya? Una cosa es cuando uno tose, ¿cierto? Tiene una estría de sangre específica, como una expectoración en el esputo, ¿ya? Pero la hemólisis es derechamente por ser sangre, son cosas distintas, ¿ya? Y el abordaje es totalmente, ¿cierto? Y la cianosis, que es un cambio de coloración que se produce, ¿ya? A nivel de la piel. Este era el más ciano-violáceo, bueno, las centrales periféricas y lo vamos a ver. El examen físico, bueno, a nivel como directamente torácico, está la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, y de lo que uno podría decir como extratorácico, la zona de la piel, y la glopada, que es como un signo que en general se asocia más a patologías respiratorias, pero que uno puede ver a nivel de la parte distal de los dedos. Entonces, vamos a partir con la tos. La tos es una maniobra respiratoria forzada, ¿cierto? Contra una glotis cerrada. Profe, terapia intercostal, eso signo síntoma. ¿Cómo, perdón? El tiraje intercostal es signo síntoma o el tiraje es un signo. En el fondo, ya. Cuando uno utiliza musculatura accesoria, puede ser supraclavicular o intraclavicular, o sea, intraclavículo, ¿cierto? Y el tiraje es como una mayor manifestación de la musculatura accesoria supraclavicular, ¿ya? Y es como la manifestación máxima de disnea, que es cuando un paciente en el fondo se le alcanza a ver el platismo, así que se tiene otro músculo de acá del cuello de forma muy marcada, está como haciendo así. Ustedes pueden ver cómo se le marca todo el cuello atrás en cada acto de inspiración o expiración que hacen, ¿ya? Eso es el tiraje. Volviendo al tema de la tos, hacia el rango, maniobra respiratoria forzada contra la glotis cerrada, ¿ya? En verdad tiene tres fases. La primera es glotis abierta, que es de inspiración, después glotis cerrada, que es como la que genera la contracción misma, y nuevamente se va a abrir la glotis, y ahí es donde se expulsa el aire desde el tracto respiratorio bajo o inferior, ¿ya? Por supuesto, obviamente, que es muy importante la propagación de infecciones, y uno la puede clasificar dentro de aguda, subaguda o crónica, ¿sí? Ahí tampoco la fisiopatología de la tos. La verdad, no me interesa indagar mucho al respecto, porque es algo que ustedes pueden leer después. Ya es un esquema que me parece que es bastante simple, claro, y que no necesita mucha explicación adicional. Ya. Tampoco algo que se vaya a preguntar como evaluación. ¿Sí? Cosa toda aguda, infecciones por supuesto, virales, más del 90% bacterianas a veces, ¿sí? Y fúngicas raras, pero existen. ¿Sí?
inhalación de un cuerpo extraño o irritante. Ya, en general eso es más por la irritación química que se genera a nivel de receptores de vía aérea superior y que generan las dos. Y desde lo vascular, claro, el tromboembolismo pulmonar puede ocasionar en ciertos pacientes tos. No es lo típico, pero puede ocurrir. ¿Ya? Cuando hablamos de tos crónica, existe la descarga posterior, ¿cierto? Que es cuando en el fondo un paciente está con muchas secreciones en la zona de la nasofaringe, ¿sí? Y esto empieza a generar como una cantidad suficiente de secreción que empieza a ir hacia posterior, tal como dicen, no es más que eso. ¿Ya? El asma, claro, un tos crónico, un asma no compensado, ya puede estar tosiendo pacientes en general es después del ejercicio o del predominio nocturno, pero es una causa tos crónica y el la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Tenemos otras causas, sí, por supuesto. ¿Ya? Un fármaco clásico que ocasiona tos crónica es el enalapril, que es un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, ¿sí? Está como guilleta. ¿Ya? El EPO, ¿ya? Es una comorbilidad crónica. Cuando un paciente tiene bronquiectasia, que es cuando hay una dilatación a nivel de bronquios que es patológica y que es crónica, que impide que los pacientes movilicen adecuadamente las secreciones, empieza a acumular mucha secreción mucosa o mucopurulenta a nivel respiratorio bajo y termina con una tos crónica, haciendo prospenso a neumonía, etc. ¿Ya? Cáncer de pulmón también la causa de tos crónica, no muy clásico, pero puede ocasionarla y ya después estas son cosas bastante infrecuentes. ¿Sí? Primero, por supuesto, hay que identificar las causas más probables de tos y después uno va siempre tocándose de lo más frecuente a lo más infrecuente, a lo más raro, ¿cierto? Yo no voy a ponerme a buscar una bronquitis eosinofílica en el que llega, está tosiendo, sino que primero voy a preguntar un poco ciertas cosas y en base a eso voy a ir desarrollando este caso, ¿cierto? Hasta ir eliminando las causas más obvias y luego de eso uno ya en segunda, tercera, cuarta consulta no puede empezar a ver las cosas raras, pero primero hay que indagar en lo más frecuente. ¿Sí? Eso. Ahí cuando habla de fármaco en general, uno habla principalmente del enalapril, ¿ya? En cuanto a bandera roja, no sé, por ejemplo, alguien que haya bajado de peso más del 10% en 6 meses o más del 5% en 3 meses, alguien que come mucho, ¿ya? No sé si conocen el concepto de índice paqueteaño, IPA, ¿sí? O un IPA sobre 20 en general, ya como dice, vamos a buscar el cáncer, vamos a buscar un EPO. Así que, no sé, un paciente joven que le da tos después de hacer ejercicio, no sé, que por ejemplo tiene una piel más sensible, como a veces pasa con los atópicos, o que tiene una tos de predominio nocturno, que de repente le sirve el pecho espontáneamente, uno dice, tal vez asmático. Entonces uno puede hablar por el lado grande. ¿Sí? No se le olvide el grupo porque hay personas que no sienten pirosis, que cuando está a nivel del epicástilo, ¿sí? O que a veces puede ser la metáfora retroesternal, como acá, ¿cierto? Sino que simplemente pueden tener tos y ningún otro síntoma. Hay gente que simplemente no le arde, por más que tenga el esófago irritado, por más que esa zona, si no le hacen endoscopia, incluso puede tener una lesión. Esa persona puede que no le duela porque justo no tenía vías del dolor en esa zona del esófago y listo, ¿ya? Pero sí puede ser lo suficientemente importante como para afectar la vía aérea superior y generar tos, ¿ya? De acuerdo a lo que uno vaya teniendo es si tomar una radiografía de tórax, por ejemplo, lo mismo con la espirometría, que es más como pensando en las enfermedades pulmonares crónicas, ¿ya? Sea asma, sea EPOC, sea fibrosis pulmonar o enfermedades pulmonares especiales difusas también. Disnea, la sensación subjetiva,
¿ya? Falta aire, por lo tanto son signos, ¿ya? Porque eso es lo que el paciente siente. ¿Ya? Hay uno puede objetar de distintas maneras. Está esta escala que es anecdótica, en verdad. Uno no la usa, ¿ya? No la usa, pero es como ya, del 0 al 10. La que uno sí usa es esta, que se usa en EPOC, la guía GOLD, que es la guía mundial que uno utiliza para abordar la forma diagrónica. Tiene esa escala, ¿ya? Y cuando uno habla de insuficiencia cardíaca, uno usa esta nota que en la práctica casi lo mismo, ¿ya? Pero bueno, somos un poquito orgullosos en la sociedad médica, entonces los de Neumo quieren usar una, los de Cardio quieren usar la otra, porque la mía de acá, en verdad, la práctica, el grado 4 igual, el grado 3 igual. Ahí uno puede editar un poquito bien respecto a las palabras, pero en la práctica, por ejemplo, acá en el grado 1, es una persona que a esfuerzos normales no se va a ahogar, o sea, si yo me pongo a subir un cerro, pero caminando, probablemente no me voy a ahogar. ¿Ya? Y ya la 2 hay como un cierto grado de limitación física, pero más como con esfuerzos que uno dice que son considerables. En la 3 ya son esfuerzos leves y en el grado 4 ya es famoso. La fisiopatología de la disnea no es muy compleja. ¿Ya? Hay los receptores centrales, hay centros respiratorios, se da cuenta que algo anda mal y uno dice, oh, siento ahogado. Pero ahí la pueden ver en detalle. Respecto a las causas, tenemos múltiples causas de disnea. ¿Sí? En respiratoria, bueno, vía aérea superior y inferior, tiéndase todo lo que es infeccioso, lo que es cuerpo extraño y lo que son también ocupaciones del espacio que no deberían estar ocupados. Por ejemplo, como esto. ¿Ya? A nivel alveolar, bueno, ahí ya depende un poquito de las causas, pero no son tan frecuentes, ¿sí? Pero también es una de las causas. A nivel intestinal lo mismo, pleural o vascular. Cuando digo vascular, hablo del TEP, del tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? ¿Saben lo que es, cierto? Más o menos, algo así. A nivel cardíaco, bueno, cuando se habla de coronario, uno en general lo asocia más como a dolores tipo anginoso, tipo infarto, ¿cierto? Lo mismo con miocardio, también hay la miocarditis, que es cuando se inflama el músculo del miocardio, ¿sí? También podría generar disnea, lo mismo que la pericarditis, ¿sí? O las arritmias cardíacas, son muchas, ¿ya? Los temas en este momento, pero claro, o sea, cuando un corazón late demasiado rápido o demasiado lento, puede doler, se pueden sentir las palpitaciones y también puede generar disnea. ¿Ya? Y bueno, de hecho la arritmia es importante cuando genera disnea, porque quiere decir que una arritmia considerable. ¿Ya? De hecho, si uno ve una arritmia y el paciente está con disnea y uno puede atribuir la disnea a esa arritmia, es como para tenerle cuidado. ¿Sí? A nivel neuromuscular, raro, pero puede pasar, no sé, cuando hablo muscular sale de diafragma, en placa motora podemos hablar de cosas más degenerativas y nervios, por ejemplo, una cirugía que se pasa a llegar con la rama nerviofrénico y eso genera ahí algún tipo de secuela. Ahí el resto, anemia, ya una anemia muy severa, puede generar disnea, sí. A veces pasa que hay anemias que son tan crónicas que se han dado 6 meses, un año, que el cuerpo se ha adaptado tanto a la anemia que incluso no puede ver valores realmente bajos de gente que está asintomático, ¿ya? Pero que tal vez cuando se esfuerza un poquito se empieza a notar algunas cosas, ¿ya? El hipotiroidismo y bueno, la ansiedad, entonces todo lo que tiene que ver con crisis de pánico, es la causa muy frecuente de disnea. Siempre. Cuando uno llega y dice, no, esto es una crisis de pánico, uno tiene que estar seguro de lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, siempre que un paciente llega a una urgencia, por más que tenga la pinta, porque peleó con la mamá, con la hija, con el pololo, con quien sea, por más que haya perdido la pega hace poco, que le ocurra, usted igual a tomar el programa, igual a la pregunta la que le tienen que preguntar, porque
ese paciente también tiene derecho a tener otra causa torácico. ¿Ya? Eso es fundamental para su vida. ¿Ya? Acá al fondo hay como una guía de abordaje que está basado en el fondo en la lógica que uno utiliza. Es alguna forma de ordenar. Primero, anamnesis y examen físico, alquilar de todo. Después uno piensa en otras cosas, ¿cierto? No sé, tomar la saturación, ¿cierto? Que aparece como simetría de pulso, vamos a electrocardiograma, generar la línea necesaria. Ahora si alguien dice que está ahogado hace 2 días porque está resfriado, tal vez no es necesario, ¿cierto? Pero es algo que hay que tener en consideración. Después viene la parte del laboratorio y las imágenes. Uno analiza los resultados que obtiene y en base a eso las conductas que uno toma. No más que eso, este esquema, la verdad es que no vale la pena aclarar más en ello para lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Hemoptisis, algo que habíamos hablado. ¿Sí? Hemoptisis, entiéndase toser sangre, derechamente. ¿Ya? Expectoración hemoptoica es como una forma simplificada de decir que alguien tiene una pintura de sangre en el escudo. ¿Ya? No se usa mucho el término de expectoración hemoptoica, pero está escrito. ¿Ya? En general uno habla de hemoptisis o no hemoptisis. ¿Sí? Cuando uno escribe una historia clínica, a veces es un poco más fácil que si el paciente le dice citosis sangre, uno empieza a preguntar, ya, pero ¿cómo fue? ¿Había una estría de sangre? ¿Había 2 estrías de sangre? ¿O era una pintita de sangre? ¿O era derechamente sangre? No, era una pintita. Ah, ya, listo. Entonces después ustedes presentan el caso y dicen tos con expectoración. ¿Ya? O tos con expectoración un poco purulenta. Ya, listo. Porque si empiezan con expectoración hemoptoica, ya, digamos diciendo es que yo. Ya, entonces, dame causa de hemoptisis. Es que, me acuerdo del. Entonces. Ahora en esa parte, los con expectoración, ¿sí? En general es lo que nos importa como clínico, ¿ya? Y cuando uno escribe hemoptisis en una ficha, ¿por qué importa? Porque usted sospecha activamente que ese paciente requiere una atención distinta, una atención especial, que requiere un estudio, si es que no tiene una causa conocida. ¿Ya? E incluso si tiene una causa conocida, de repente vale la pena darle una vuelta. ¿Ya? Hay algunas definiciones antiguas de hemoptisis masiva que hablan de 200 ml a 1000 ml en 24 horas o más de 150 ml, no sé cuánto. ¿Ya? La verdad es que también se medía en tazas, lo que uno habla como de la energía antigua, pero en la práctica a nadie le importa realmente si son 300 ml, 500 ml. O sea, si alguien me dice que tosió 300 ml de sangre, yo no me voy a preocupar menos que si me dice que tosió 500, ¿cierto? Y tampoco me va a cambiar nada, no me va a cambiar absolutamente ni una conducta, ni si le tengo que poner un tubo o no, ni si le tengo que tomar la saturación o no, si tengo que hacerle antes el escáner, la verdad es que nada. Entonces, la única diferencia entre una hemoptisis masiva y una que no es masiva es cuando un paciente está amenazando su vida. O sea, si alguien tiene una hemoptisis que hace que se le obstruya su vida aérea, que esté literalmente tosiendo sangre porque le está casi borboteando la sangre en la garganta, obviamente es de cuidado y no hay que darle más vuelta al tema. Si alguien llega caminando a su consulta y le dice que tiene hemoptisis, claramente no es masiva, porque, o sea, si uno llega y es porque una visión culturalmente uno tiene que con ese paciente. Entonces vamos a llamar exploración hemóptica cuando sean como, no sé, un hilo de sangre, sí, claro, no sé, un par de manchas, pero si llega aquí con pura sangre ahí ya. Claro. Digo, hemoptisis de lleno la. Correcto. Claro. Claro. Sí, el otro, recuerden, la hemoptisis es cuando uno tose sangre, ¿sí? No cuando uno vomita sangre, esa es la hematemesis. ¿Ya? ¿Y cómo uno puede diferenciar eso? Porque si tendría que hacer como el sonido de hemoptisis o porque yo creo que si le botando sangre igual no sé si la gente es un punto, pero en la práctica es fácil de distinguir. Porque la hemoptisis, literalmente, la gente sabe cuándo tose. ¿Ya? Entonces, claro, el volumen también llevándose uno y la hematemesis en general es un poquito hecha a veces.
¿ya? O sea, la hemófisis se llama ya, no sé, 200 cc de una. ¿Cachai? Y la matrinesis tiene un origen gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, ya, entonces, masiva, no masiva. En el fondo es de riesgo, no es de riesgo. Sí, ¿ya? O sea, no es de riesgo inmediato. Entiéndase. ¿Sí? La hemófisis siempre va a ser de cuidado, pero siempre hay que tener la consideración de lo inmediato de lo que no es. ¿Sí? Entonces, en la práctica, ¿cómo yo objetivo eso? Hipotensión, taquicardia, puede ser, ¿ya? Obstrucción de vía aérea o desapuración, ¿ya? Y la pseudohemófisis, ¿ya? Tal como dice ahí, es que no viene realmente de los pulmones, ¿ya? Sino que o hay una lesión, por ejemplo, a nivel de vía aérea superior, que se llama laringe, de faringe, ¿ya? O, por ejemplo, alguien tuvo una epistaxis, ¿cierto? Estuvo sangrando por la nariz, qué sé yo, sangró mucho rato, se echó para atrás. ¿Y qué pasó? Bueno, le quedó sangre acumulada en esta zona, la tose, y uno dice, oh, tosió sangre, ya sí, pero estaba sangrando por la nariz hace 10 minutos. ¿Ya? Entonces, esa es la pseudohemófisis, ¿sí? La fisiopatología depende un poco de la causa, ¿sí? Esto no abarca como toda la fisiopatología de la hemófisis, pero las arterias pulmonares son de alta presión y las arterias bronquiales ya son de alta presión. En esta transición de una a la otra, ahí se proliferan vasos que son frágiles, ya por X causa, puede ser, como dice acá, inflamación, hipoxia o alguna neoplasia, neoplasia clásica. Cuando hay un tumor, en general se empiezan a generar vasos por todos lados, ¿cierto? Y son vasos de mala calidad, que van para cualquier lado, se pueden romper, generan esto sangre y no, entonces sangre. ¿Sí? Causas. Hay una sola valvulopatía que puede generar hemófisis, que es la estenosis mitral. Ya tiene una mnemotecnia que es bastante fácil. Estenosis mitral, hemófisis. ¿Ya? Es un clásico que se pregunte, así que acuérdense de eso. Ya alguna insuficiencia cardíaca muy severa podría generar hemófisis, raro. ¿Ya? Algunas cardiopatías congénitas, ¿sí? Bueno, se lo puede evitar eso, pero en verdad neumonía, sí, alguna neumonía muy grave podría generar algún grado de hemófisis. Una neumonía necrotizante, que es una neumonía que es como para dar un paciente directo a la UTI o a la posible. No te arregla, ¿sí? No te arregla. Se sabe que ha arreglado sobre lo que quiere decir que no se preocupe. Cuando se las mande va a estar corregido, ¿ya? La aspergilosis, que en el fondo es un tipo de neumonía masiva, que se da por un hongo, también por el metal, no sé eso. La tuberculosis es súper importante, ¿ya? La tuberculosis es una de las causas principales de hemófisis, ¿ya? Es una infección que no se ha erradicado en Chile ni en casi ningún país del mundo. Es infrecuente, que ataca a personas inmunosuprimidas, tiene alto riesgo con el hacinamiento, con la pobreza extrema o con zonas muy sucias, qué sé yo, una persona con mal de biógeno igual tiene un mayor riesgo de tener tuberculosis que la persona que vive en una casa limpia, ¿sí? Los pacientes VIH tienen una alta probabilidad de tener tuberculosis, una correlación importante, ¿ya? Siempre que hablamos de un VIH que ya está en la etapa de inmunosupresión, ¿sí? Un VIH asintomático que aún tiene su, no sé, o la carga viral baja, o te sucede 4, tan buenos como lo importante, tema del CD4, no debería asociarse mucho a una tuberculosis, pero un paciente VIH no diagnosticado o que no está siguiendo su tratamiento es algo que se tiene que sospechar activamente, porque los pacientes que han bajado mucho de peso, que están con una tos crónica media particular, o si le encuentran allá con una radiografía de predominio apical. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Mycobacterium tuberculosis es un aerobio estricto, ¿ya? Como es un aerobio estricto, ¿dónde va a estar en los ápices? ¿Sí?
No vamos a estar en las bases, que en el fondo la zona que tiene mayor ventilación es acá arriba. Entonces, ¿dónde están las cavitaciones? Acá arriba. ¿Sí? Entonces, si le están preguntando por casos de algo, ven, no sé, algo fue una radiografía en la base y le dicen, ¿qué puede ser? Y le dicen, tuberculosis, lo van a mirar más. Ya, porque no está ahí. Podría, sí, pero es como para publicar. Ya no es para nada lo que uno piensa dentro de video o piensa en una cosa. ¿Ya? Y ya después nos vamos con cosas menos frecuentes, radioterapia. La terapia trombolítica igual es importante. Ya, porque ¿qué es la terapia trombolítica? La trombolisis, ¿ya? Es cuando uno está frente a un paciente que tiene un trombo, ¿ya? Que está algo súper agudo, o sea, o está en un infarto que está amenazando su vida, o está con una accidente cerebrovascular que ya nos aseguramos que no era de origen hemorrágico, y vamos a usar un medicamento que se pasa como en 5 segundos y que te rompe un trombo en minutos. ¿Ya? Entonces, si un medicamento es lo suficientemente agresivo para lograr romper un trombo en minutos, es porque es delicado, entonces ahí no tiene contraindicaciones, da lo mismo. La cosa es que es un medicamento tan agresivo que si alguien empieza a toser sangre un poquito después de eso, porque no sé, tenía un tumor pulmonar o tenía una metástasis en esa zona, igual es una causa directa, o sea, uno dice ya, te pasamos este medicamento, se puede sangre de 10 minutos, ya, era por el medicamento. ¿Sí? Y entre los fármacos, lo más importante, los anticoagulantes, ¿ya? El que más se usa en los hospitales es el ácido fumador, también está la warfarina. No me importan tanto los nombres, ya no son anticoagulantes, pero les tiene que estar midiendo el INR, ya que es como en el fondo el rango en el que se maneja. Tiene que estar entre 2 y 3, y cuando se pasa la dosis, eso se empieza a disparar. Entonces uno puede tener pacientes con niveles de VIH, ¿ya? Donde ya está muy por sobre lo que uno necesita y que empieza a aumentar el riesgo de tener hemorragia espontánea. Dentro de la hemorragia espontánea puede tener, ¿ya? Lo mismo con los antiagregantes como el clopidogrel o la aspirina, pero es mucho más raro que esos causan hemófisis que el anticoagulante, que también a tenerlo en consideración, pero no de lo primero que no se le viene a nada. Y otro que hace sumar, en verdad, es una terapia como monoclonal que se usa en una terapia por cáncer, que efectivamente busca evitar la proliferación de nuevos vasos, pero por algunos medicamentos que tienen los efectos paradójicos también podría actualmente generar el efecto opuesto y hacer que el paciente termine resignando. ¿Ya? La bronquiectasia, que es lo que yo les explicaba, son dilataciones a nivel de vía aérea baja, que dificultan mucho la movilización de secreción, etc. También puede ser una causa de hemófisis y, por supuesto, un cáncer pulmonar. Ya después el resto de hemorragia alveolar difusa rapidísima y a nivel vascular eso es importante, el tromboembolismo pulmonar. Un TEP también es raro, pero no lo sabemos. Entonces, cuando yo les menciono esta cosa de que es raro, pero es solo como para tenerlo ahí dando vuelta. ¿Sí? Más. Entonces, nuevamente lo mismo. Otro esquema que va más que nada siguiendo la lógica de lo que uno debería ir asociando, ya que en el fondo ahí con el tiempo uno empieza a dar de forma más automática. Ya le pregunté por todo lo que tenía que preguntar, le hice pensar que sí lo tenía que hacer. Entonces ya, no es una pseudohemófisis, ¿cierto? No es una hematemesis, ya sigo con mi lógica, le pido una imagen y ahí de acuerdo a lo que vaya saliendo, si le pido un scan, que es lo que muy probablemente se va a hacer, y ya en algunos casitos uno podría dejar un antibiótico, pero en general uno igual pide un scan. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Coloración azulada o violácea de mucosa. ¿Sí? Acenosis verdadera, esa expresión en la piel, como dice ahí, están las causas. ¿Sí? Otra la resolución de hemoglobina oxigenada de la sangre capilar, o presencia de hemoglobina o la metahemoglobina. Y la pseudocianosis, en el fondo son causas que no se asocian realmente a lo que se buscaba inicialmente de forma original, ¿sí? Sino que han sido hallazgos que han aparecido después, por ejemplo, como sacar algunos fármacos metales pesados que pueden generar este falso signo. ¿Sí?
más que nada ver que hay en la zona de la izquierda, algunas zonas más memoria, más violancia, no aparecen tanto, ¿sí? Ahí como uno debería estar hablando del tema de si desaparece o no desaparece, ¿cierto? Que es netamente presionando el dedo, la especial, y allá pueden ver cómo se ve la cianosis muy grosera. Ya en general, las que vean son mucho más sutiles que esas. ¿Ya? Al principio a veces cuesta un poquito, con algunos pacientes, con otros no, pero con el tiempo uno va desarrollando un poco el ojo, también tener en consideración el color de piel. ¿Sí? No todos los pacientes van a ser igual, ciertos pacientes no forman con nada. ¿Por qué al presionar desaparece? O sea, ¿qué ocurre? O sea, básicamente tiene que ver con que la cianosis verdadera, como aparece acá, tiene un poco que ver con el tema de la hipoxia que hay a nivel periférico. ¿Ya? Entonces, en el fondo, le presiona y hay una redistribución del flujo que puede hacer que esto desaparezca, versus las pseudocianosis, que son, en el caso de los metales pesados, probablemente sean depósitos, y los fármacos que ya generan otro tipo de reacciones que generan una correlación con los otros mecanismos. Ahora el mecanismo. Cianosis central, bueno, hipoxia, ¿sí? O tiene que ser hipoxemia, el 99% de las causas, y la hemoglobina patotóxica, que ya es bastante específico. La cianosis periférica, las personas suelen estar frías, ¿cierto? Hay asociado de vasoconstricción ahí, disminución del gasto cardíaco, de las lesiones locales del sistema arterial, lesiones vasomotoras, como el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es un signo reumatológico, ¿ya? Tiene que ver con enfermedades como la vasculitis, artritis reumatoide, lupus, ¿ya? Entre otras. Y básicamente personas que se le colocan algunos dedos, pueden ser completamente pálidos, blanco o morado. ¿Ya? Entonces pueden ver, por ejemplo, no sé, un dedo normal, pueden ver dos dedos blancos, dos dedos morados, y eso les dura 20 minutos. ¿Qué se les pasa? Entonces de repente hay gente que llega porque se le inflaman las articulaciones, porque bla bla bla, y de repente uno le dice, oiga, ¿y le ha pasado que se le han puesto los dedos morados o blancos? Sí, me ha pasado. Ay, ¿cómo es? No, se me ponen los dos morados y el resto nada. Es indicativo de enfermedad reumatológica, ya, pero eso no es un signo, no es indicativo de alguna enfermedad específica. Que, por ejemplo, hay casos de cianosis como que solamente se presenta en la uña. El resto como de la piel, o sea, puede tener menor coloración, puede estar como blanca, pero no blanca por completo, pero en las uñas está morada. Sí. También, pero ahí, por ejemplo, se considera, o sea, ¿no sería tan grave o no? Depende. ¿No? Por ejemplo, o sea, ya, si nos vamos así como desglosando los casos de acuerdo a lo que uno realmente ve. Los que quieren, que tienen más claro. Entonces, si llega a suceder, yo no sé, porque tuvo un accidente, no sé, o que si situación de calle. Entonces, si yo lo identifico, bien, lo identifiqué, este paciente tiene cianosis, es de cuidado, mucho cuidado, así que vamos a estar atentos con él, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, le vamos a colocar oxígeno, no sé, tomar el examen, ponle una vía, ya tiene una vía, bueno, ponle una segunda vía, etc. No tiene cianosis, pero está con musculatura accesoria, está con todo, entonces uno igual lo aborda como algo importante, por más que no haya cianosis. ¿Sí? Entonces si uno lo pilla, excelente, pero si no lo pilla, no quiere decir que el paciente no esté grave, sino que es uno de todos los elementos que uno tiene que tener en consideración para ir desarrollando el caso. ¿Sí? El fenómeno de Raynaud entonces es verídico.
Sí, uno puede decir que, o sea, que no es como súper benigno, tenéis lupus, pero, ¿cachai? Pero sí, pero por eso no pasa con no, es una de las cosas. Pero lo clásico es la parte de los ya, pero es como algo que hay que tener en consideración, que eminentemente reumatológico es esto. Ya, el tratamiento del retorno venoso por una leucocitosis profunda, trombótico, etc. O aumenta la viscosidad de la sangre, leucitemia, globulinemia, gamopatía. Aquí hay un esquema así como para diferenciar la cianosis central de la periférica. ¿Sí? Y acá pasamos ya a lo que es examen físico. Entonces, aumento del trabajo ventilatorio, taquipnea, braquipnea y uso musculatura accesoria. Ahora, por ejemplo, la taquipnea, que es mucho más importante diría yo que la braquipnea, hay que tener ciertas consideraciones. ¿Sí? Por ejemplo, los pacientes pediátricos respiran mucho más rápido, entonces los valores de corte son diferentes, ya de acuerdo por edad. Y lo otro es que a veces hay pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, una época avanzada, una fibrosis pulmonar avanzada, una EPIC, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa avanzada. Hay gente que está acostumbrada a respirar por la vida 24 minutos. ¿Ya? Y respiran súper mal, o sea, uno le ponemos claro, o sea, mueven abductórax, tienen una posición a veces media viciosa, etc. Ya tiene el tórax en tórax, que es lo que está puesto en la imagen de arriba, ¿ya? Que es cuando hay un aumento del diámetro antero-posterior del tórax. ¿Sí? Ahora se está la cifosis, que es la imagen de abajo, que una persona puede tener, no sé, no lo vean adultos mayores, pero hay gente que tiene una tremenda joroba, pero si uno como que es un poquito más meticuloso en el examen físico, no necesariamente tiene un tórax en tónico, sino que tiene una cifosis. ¿Ya? Entonces igual son cosas distintas. Recuérdense, el diámetro antero-posterior es lo que determina el tórax en tórax. Ya es como más como una campana. ¿Sí? Entonces como si fuera la mitad de una campana. ¿Sí? Bueno, y ya habíamos hablado de ilusión musculatura accesoria, o sea, supraclavicular, intercostal y subcostal, que en el fondo es lo que uno habla de la operación abdominal. En general, la abdominal es la primera que se empieza a ocupar y después empieza ya con los últimos numerados supraclavicular, eso es como lo más complejo. Entonces, siempre miran bien al paciente porque me dice, no, pero está muy bien el cuello, claro, pero el abdomen así está muy no le digo, así igual hay que ser observador. Bueno, por ejemplo, la a lo mejor no es nada, ¿sí? Pero cuando uno tiene escoliosis demasiado severa, hablemos más de 30 grados o incluso un poco más, a esos pacientes que tienen, no sé, cosas congénitas, ¿ya? Tienen algunas escoliosis tan marcadas, incluso puede alterar su morfología pulmonar, porque los pulmones están distribuidos de una forma diferente. ¿Cómo está puesta su columna en su cuerpo? ¿Ya? Entonces, me ha tocado de repente un par de veces ver pacientes que uno tiene que ocultar de forma un poquito distinta, netamente por cómo su caja, cómo está distribuida la columna. Entonces, para ciertos casos específicos hay que tenerlo en consideración el momento de ocultar de forma un poquito más completa la misma, porque claro, uno ve como ambos lados, ¿cierto? Empieza a borrar, con la zona media, la zona de la base, cuando se va hacia los lados. En la zona derecha uno siempre tiene que ocultar hacia anterior, la parte pulmonar, ¿cierto? Porque el lóbulo medio, como se escucha, cambia. Ya, entonces, siempre cuando oculten, aunque le digan zona pulmonar, siempre tienen que ver el lóbulo medio, o sea, siempre ocultar acá la zona anterior.
¿ya? Entonces igual ahí ser un poquito más minucioso, variar un poquito con las posiciones porque a veces pueden pillar cosas no tan habituales, ¿ya? La percusión es bastante simple. Timpánico es que algo suena fuerte, suena vacío, ¿ya? Porque hay aire, como en el neumotórax, ¿ya? El neumotórax es cuando hay una de las causas de ocupación pleural, ¿ya? Entonces hay aire en la cavidad pleural. Si yo lo toco va a sonar distinto, va a sonar fuerte, ¿ya? Donde yo percuto es en los espacios intercostales. Porque claro, si yo percuto en la costilla va a sonar el hueso, ¿cierto? Pero la verdad es que es bastante fácil, o sea, en general el dedo te queda en medio de la costilla, entonces como bien simple. Y la matiguez cuando algo suena muy sólido. Por ejemplo, si yo toco acá, probablemente no escuchan nada, ¿cierto? Y si yo toco acá, algo va a sonar, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. Y claro, la matiguez que cuando suena muy sólido, entra muy claro, o sea, o hay líquido con sólido, o por alguna razón el diafragma está más arriba, entonces lo que uno en verdad está percutiendo ahí, ¿ya? O el paso. En cuanto a la palpación, creo que los paréntesis lo dicen todo. ¿Ya? La palpación lo que importa de la parte respiratoria son las vibraciones vocales. ¿Sí? Que cuando diga 33 uno pone las manos y hay un cierto grado de vibración en donde uno está colocando las manos, ¿cierto? Entonces, si está vibrando más de lo habitual, es una condensación, y una condensación en el fondo es una neumonía, ¿ya? Hay otras causas sí, pero prácticamente neumonía, ¿ya? O cuando uno no siente las vibraciones es porque algo está ocupando ese espacio, sea líquido o aire. Y los signos de la ocultación están los continuos y discontinuos, hay muchas formas de clasificarlo, ¿ya? Ahí ustedes pueden tomarse el tiempo, no sé, pueden meterse a YouTube, hay la aplicación de Littman igual que tiene los ruidos, ¿ya? Es literalmente se llama Littman, como igual que los fonetas. Y ahí están los ruidos de la ocultación. Ya el estriol laringio es un sonido de vía aérea superior, ya se genera acá. Y la sibilancia y los roncus son de vía aérea baja. Ya la sibilancia literalmente suena como un silbido, probablemente es uno de los ruidos más fáciles de identificar, ¿ya? No sé, una flauta o algo por el estilo. Y el roncus es un opuesto literal, ¿ya? O sea, suena súper grave, ¿ya? Y es como eso, el flujo de aire por una vía aérea que no está en su tamaño normal, sino que está disminuido. ¿Y qué tan disminuido? Bueno, depende. Si es un poco de sibilancia, si está un poco más el roncus, pero indican lo mismo, indican que hay una obstrucción, ¿sí? ¿Por qué se separaban continuos? No, es como una forma de como clasificar el sonido. ¿Ya? Como, por ejemplo, no sé, la sibilancia se escucha solo en expiración o solo en inspiración o en fascinación, inspiración y expiración. Pero dentro de esas continuos. En cambio, los crépitos, por ejemplo, claro, hay ahí alguna alteración entre la zona de los alveolos y el tejido. Pero suena como si se rompiera una rama, entonces uno escucha como pero no es más que eso, ¿ya? No es más que eso. Los estertores suenan, literalmente uno se imagina que hay secreciones dando vueltas y como que hay algo líquido moviéndose en alguna zona de los pulmones, ¿ya? Y los flotes pleurales, yo creo que he escuchado todo en mi vida, pero cuando hay una inflamación en las pleuras por bueno, hay pocas causas, pero si se inflaman ambas pleuras, ¿ya? La parietal y la visceral, cuando uno respira profundo, van a estar en contacto y van a hacer un frote, ¿ya? Es más fácil escucharlo que hacerse la idea, pero es algo un poco frecuente. Lo principal, los crépitos, los receptores, la sibilancia, ¿sí?
el estriol laringio, cuando uno lo escucha, es importante, sobre todo en los niños. Digamos que las laringitis son súper delicadas y a veces llega un niño súper irritado que está tosiendo a rato y ha tenido fiebre. Ya. Pero llora, y uno cacha que como que algo no anda bien, ¿ya? Que es como distinto al típico niño con bolitas que llega de vez en cuando. Y de repente el niño toma aire y hace un ruido súper raro, tipo, una cuestión como bien particular, ya, ese es el trío. ¿Ya? Y en el fondo es porque su vida es tan pequeña, incluso la superior, que cuando se inflama, a la parte de la laringe se le está subiendo. Entonces, realmente el niño está ahogado. Pero a veces, no sé, en 10 minutos o en 5 minutos pueden escuchar un estriol. ¿Ya? Lo pueden ocultar acá, lo pueden ocultar directamente en la zona anterior del cuello, o se puede escuchar a distancia. ¿Ya? Depende de lo que sea. Respecto a lo que tiene que ver con la voz, ahí también esto diciendo que es un poco más fácil leerlo o repetirlo. Pero la broncofonía y la triloquia, indicativo de condensación con diapofonía, probablemente entrarán en la sociedad. ¿Ya? No es algo que uno haga habitualmente, pero desde lo semiológico lo tienen que saber. ¿Ya? Y ya estamos terminando. No sé cómo estamos hablando. Tenemos 3 minutitos. La acropaquia, si se fijan, hay un aumento de volumen en la zona distal de las falanges, ¿ya? Que llama un palillo de tambor o dedo hipocrático, en general tiene que ver con patologías pulmonares. Si hay patología pulmonar, o también puede que tenga que ver con, por ejemplo, con el cáncer de el compartimiento torácico. ¿Sí? Es un signo tardío, por lo que uno dice, que no tiene acropaquia. Probablemente no la tenga, ¿ya? Pero si es que sí la detectan, ustedes ya saben que están frente a algo avanzado, sea la causa que sea, pero ya es avanzado. Hay como un esquema de las causas de la acropaquia. Si lo leen, no es algo que me interesa que se sepan así como con full detalle. Eso sería. ¿Dudas?